Ojos que no ven, ruido que no se siente. Yo sé, por eso lo menciono. ¿Por qué es importante esta diapositiva? Recordar que desafortunadamente la exposición a ruido, lo más grave que ocasiona es un daño progresivo, irreversible de la capacidad auditiva. Y el agravante es que la gente no se da cuenta. Dice, hombre, qué tan bueno, las condiciones de la empresa han mejorado, aquí no se siente ruido, y es porque ya me estoy quedando sordo. ¿Cierto? No es que necesariamente han mejorado las condiciones, entonces hay que ser muy cuidadoso porque esa pérdida de la capacidad auditiva no es una buena señal necesariamente, entonces hay que ser cuidadosos con eso. El espacio de trabajo ideal hoy en día no depende del nivel de ruido, por el contrario, espacios que son muy silenciosos, casi sepulcrales, son muy aburridos. Ningún muerto está contento en un cementerio, ¿cierto? Todo el mundo quisiera salir a buscar la bulla, porque se ha demostrado definitivamente con estudios de que el sonido en los espacios coworking, por ejemplo, que ahora son espacios compartidos, ustedes saben que los modelos japoneses abiertos, donde los directores y líderes de grupo están en la parte posterior y son espacios abiertos y compartidos, los niveles de ruido generalmente están alrededor de 70, 75 y hasta 85 decibeles. Y se han visto en los estudios que definitivamente esos niveles de ruido son productivos, aumentan la productividad. Entonces, el nivel de cierto nivel de ruido, o mejor, cierto nivel de sonido que no genere ruido, no es malo, puede mejorar la productividad. Lo que hace daño es la interrupción. A mí no me moleste que hagan ruido de fondo, lo que me incomoda es que hablen de mí, ¿cierto? Que me obliga a desconcentrarme y a pararle bola a lo que están hablando. Entonces, ahí es donde el tema se va convirtiendo en complejo. Bueno, entonces, eso se refiere a este estudio de la Universidad de Illinois, que demostró que definitivamente niveles a nivel o alrededor de 70 decibeles tipo A son productivos para el grupo que comparte ese nivel de ruido. Desde el punto de vista médico-laboral, recordemos, hay umbrales, 0 es el umbral inferior o mínimo de audición y 140 decibeles es el umbral de dolor. En esta escala nos podemos mover donde encontramos un promedio de 80 decibeles, de allá hacia abajo lo que están los tonos verdes serían niveles muy tolerables que la legislación nuestra, basada en las normas ANSI, basados en lo que dice ACGIH y la NIOS, son niveles muy tolerables. De ahí hacia arriba tenemos algunos referentes que nos hablan hasta dónde puede subir los niveles de ruido según el tipo de actividad o de situación. Bueno, la resolución 1792 nos habla, como mencionaba Lina ahora, de los niveles o los límites permisibles, donde se habla de que los niveles serán en función de la duración de la exposición. Hablamos que por 4 horas de trabajo hasta 90 decibeles de exposición, ¿cierto? Durante 1 hora hasta 100 decibeles, durante un cuarto de hora puede subir hasta 110 y en un octavo hasta 120. Ahí están los otros rangos que podemos encontrar. Lo que generalmente trabajamos es el margen de 8 horas para 85 decibeles y el de 4 horas para 90 decibeles de exposición. Y ahí es importante tenerlo en cuenta para cuando instauremos medidas de prevención o de control administrativo, hasta donde debemos bajar la gente en función del nivel de exposición, el tiempo en que la persona va a permanecer en los sitios con esos niveles de ruido. Bueno, esto, yo no sé qué está pasando, esta me está moviendo distinto, pero bueno. Efectos, desconcentración, trastornos de equilibrio y vértigo hasta los 80 decibeles. De 85 decibeles en adelante viene lo que conocemos como la hipoacusia neurosensorial progresiva de tipo simétrico bilateral y de carácter irreversible, que es lo que clasificamos como la HNIR. Irreversible, bilateral, simétrica y de carácter irreversible, donde inicialmente comienza en las frecuencias por encima de 6000 Hz y donde va bajando progresivamente hasta las frecuencias conversacionales, que se encuentran entre los 125 y los 2000 Hz. En nuestro medio no medimos sino a partir de 500 Hz los audiogramas, o de 250, lo que generalmente hacemos a partir de 500, ¿verdad, Lina? ¿De acuerdo? 250 y 500, pero la barrera conversacional, que es la que más nos interesa, está en nuestro medio entre los 250 y los 2000, que es cuando ya se nos convierte en un compromiso severo porque interfiere la comunicación de las personas.
Lo primero que se afecta son las frecuencias altas, que es donde se deben crear las alertas cuando bajan o cuando los niveles son por debajo de 25 decibeles de capacidad, que es cuando debemos poner toda la atención del caso. 4.000 y 6.000 también son daños que se van dando inicialmente antes de llegar a los niveles conversacionales. Eso nos debe generar todas las alertas de que puede estar generándose un problema. De ahí la importancia que cuando hagamos los sistemas o los programas de vigilancia epidemiológica, con base en tu pregunta, generemos lo que conocemos como las tablas de los cambios de umbrales auditivos, que son las famosas tablas QAT y QAP, que es donde amarramos todas las audiometrías. Tenemos que evolucionar de hacer audiometrías sueltas e independientes y empezar a amarrar los audiogramas en el tiempo, con la idea de ir viendo qué ocurre con las distintas frecuencias a través del tiempo para poder mirar si esas pérdidas auditivas se mantienen, son progresivas o si fue una situación aislada. Una audiometría aislada que dio una alteración en algún nivel de hertz del audiograma puede representar un problema de calibración del equipo que se utilizó, puede ser una dificultad con un tapón auditivo, con un tapón de cerumen o una fatiga auditiva que se puede dar al final de una jornada de exposición. Cuando generamos las tablas y empezamos a ver los audiogramas de comportamiento y ojalá por periodos no menores de 5 años, podemos darnos cuenta que está ocurriendo con la evolución auditiva del trabajador expuesto. Desde ahí que los programas de vigilancia epidemiológica se monten siempre en el componente biológico con el aspecto que tiene que ver con los QAP y los QAD, que nos va permitiendo, como les decía, medir esas pérdidas auditivas o esos cambios de umbrales que son temporales o definitivos. Eso es fundamental. Bueno, ustedes hicieron algunas encuestas que se les pasó previamente, Clara se las pasó, y se les hicieron algunas preguntas y las respuestas que yo logré ahí tabular fueron los siguientes. La primera pregunta, ¿cuándo piensa que puede haber ruido en la empresa y cuándo sienten que ese ruido puede ser nocivo, puede generar un problema en las personas? Algunas de las respuestas fueron cuando el ruido es estresante y afecta la concentración o comunicación. O sea que en unas etapas iniciales de exposición la gente siente que el ruido lo molesta. Si eso no se corrige oportunamente con el tiempo puede venir la sordera, que va generando que la gente piensa, no, es que ya no había tanto ruido como hace 5 o 6 años cuando yo comencé, y es porque el daño se va instaurando, como les digo, progresivamente. En presencia de herramientas de impacto, máquinas neumáticas y mecánicas. Esto me lleva a mí a pensar que muchas veces lo que se siente son los ruidos o los niveles de impacto. Cuando hay ruidos de impacto, cuando son muy fuertes, que llaman la atención, pero cuando el ruido tiende a ser más estable en un proceso productivo, como los ejemplos que poníamos ahora, el personal expuesto tiende a acostumbrarse más fácil al ruido y se van mimetizando a través de la fatiga y la pérdida progresiva, no van sintiendo el nivel de ruido, entonces pasa desapercibido. Y esto nos lo confirma. Y cuando es continuo y puede generar molestias de todo tipo, es cuando ya las personas, sobre todo en una etapa inicial de exposición, es que se quejan. Y ahí es donde hay que generar las alertas de control ambiental. ¿Sí me explico? Ser cuidadosos con eso, porque como les digo, en la medida en que el tiempo avanza en exposición, sobre todo si no es una exposición controlada, la gente no se da cuenta que va perdiendo su capacidad auditiva y dejan de quejarse. Y no es necesariamente que la situación haya mejorado. Una segunda pregunta que hicimos, ¿cuál era la expectativa de la empresa frente a los ambientes con ruido? Una expectativa, minimizar el ruido, garantizar la comunicación y el bienestar del trabajador, lo que nos demuestra que lo primero que tenemos que hacer es intervención en la fuente y en el medio de transmisión, porque la gente sigue buscando la forma de poder minimizar el ruido, pero sin dañar la comunicación. De ahí la diferenciación de las frecuencias que comentaban los ingenieros ahora, de la capacidad que tiene el oído humano, que es el único equipo, si lo vemos desde ese punto de vista, que es capaz de discriminar el sonido y poder seleccionar en un grupo de ruidos lo que le interesa. Ningún aparato es capaz de hacer esto. Por eso hablamos de que el oído humano es el que tiene esa selectividad para poder hacer la discriminación, que es un problema que tenemos con los audífonos de ampliación en las personas que tienen problemas de sordera porque les amplía todo el sonido. Entonces la persona no es capaz de seleccionar lo que le interesa y rápidamente abandonan el audífono. Otro fue poder definir programas adecuados de control o disminución de los niveles de ruido, fundamental. Componente ambiental de cualquier programa de vigilancia epidemiológica para conservación de la salud auditiva. ¿Qué voy a hacer en el medio? ¿Qué voy a hacer en la fuente?
y qué voy a hacer administrativamente para lograr controlar el ruido. Evitar los daños auditivos en los trabajadores, fundamental. El beneficio, el propósito es mantener la población con niveles auditivos aceptables. Que la persona con los años, la presbiacusia más la exposición laboral no lo lleve a una sordera total. Que le demos la oportunidad a ese pensionado por edad de poder escuchar sus nietos. O mínimo puede seguir oyéndole la cantaleta a la señora. ¿Cierto? Por lo menos eso, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. ¿Cómo aprecian los usuarios que puede haber un ruido nocivo o perjudicial? Cuando el ruido es tan alto que les molesta a los empleados, los estresa, decía alguien de los entrevistados. Efecto extraauditivo de la exposición al ruido. Es complejo, uno se acostumbra al ruido y ya no percibe ni molestias. Eso es lo que yo les he venido diciendo, de que uno se va acostumbrando a la pérdida. Cuando afecta mi comunicación, subo el volumen o tengo pitidos por cansancio. Ese es el acúfenos que mencionaba ahora Lina, por la fatiga auditiva. Entonces la tendencia es aumentar el volumen y obviamente al aumentar el volumen va a haber un mayor efecto nocivo a nivel del aparato auditivo, porque se sobreestimula todos los huesecillos de cadena de estimulación de la cóclea y el organismo no va a tener la capacidad de controlar fisiológicamente esos niveles de ruido, o el esfuerzo es tan grande que viene la fatiga auditiva. Y la única forma que tiene el oído de sacarlo a uno de circulación es pitarle. El oído te pita hasta que llega un momento que te vas del ruido, te vas, te cansaste, te estresaste, tienes que salir. El organismo te está sacando a la fuerza. Entonces esos son los mecanismos de defensa que tiene el organismo. Otras preguntas, ¿la gente se queja de ruido o es solo una supuesta exigencia normativa? La apreciación que ustedes tuvieron es, alguien dijo, no es normal, el ruido se siente mucho. O sea que se sigue percibiendo niveles de ruido. Realmente no se quejan. Los nuevos sí lo hacen, los viejos dicen que ahora hay menos ruido. ¿Están quedando sordos? Algunos se quejan, pero la mayoría de los casos es por cumplir una exigencia. Ojo con esa parte. Yo soy un amigo de los elementos de protección auditiva como método complementario de protección, pero no como primera medida de control. Siempre debemos utilizar los elementos de protección como una medida complementaria. En seguridad y salud en el trabajo hay un principio de oro, un poquito en la fuente, un poquito en el medio, un poquito en lo administrativo y otro poquito en la protección. Y la sumatoria de todo eso nos va a permitir hacer la protección global del trabajador. Entonces es válido y sigue siendo importantísimo la utilización de los EPP auditivos. Ahora miramos un poco de esto. Finalmente, para la parte de prevención, dos palabritas. En prevención primaria, que es mantener las personas auditivamente sanas, debemos tener, que voy a tratar de pasarlas todas juntas para que no se me separen. Listo. En prevención primaria, la promoción y prevención de la salud. Muy importante, los exámenes médicos ocupacionales. El examen de ingreso es fundamental, ustedes saben que es exigencia por ley, la resolución 2346, la resolución 1918, nos exige montar los programas y los exámenes médicos ocupacionales. ¿Qué es importante aquí? Hacer las audiometrías tonales tamiz para identificar en la población expuesta los posiblemente afectados. Toda persona que tenga una audiometría tamiz tonal afectada o alterada debe ser complementada con una audiometría tipo clínica, porque el daño auditivo, en el caso de la exposición industrial al ruido, es un daño de tipo mixto. Se afecta el nivel conductivo y se afecta el nivel neurosensorial. O sea, la conducción aérea, que es la que primero se afecta, es la que primero nos implica en la exposición industrial, y luego viene la ósea. Nosotros oímos también por el sonido que se transmite a través de los huesos. Pero como el daño que se produce es un daño adentro, en el oído interno, en la cóclea, es que la neurona auditiva, que es una neurona, hágase de cuenta, una neurona peluda, llena de pelos, y cuando están metidos en la linfa, cuando los huesecitos estimulan la cóclea, esos pelitos de la neurona auditiva se mueven. Y eso es lo que se traduce en una señal inteligentemente audible, o sea, el cerebro la interpreta. Pero cuando hay un daño por la brusquedad del movimiento de ese líquido dentro de la cóclea, despeluca la neurona, le tumba las cilias o los pelos, ¿qué le pasa a esa neurona? Se queda calva, no hay quien mueva ese nervio auditivo, se queda sorda. Sí,
Así funciona, así de sencillo. Por eso es un daño de tipo irreversible. La corrección que de pronto se mencionaba ahora que se puede hacer, la única forma de hacer una corrección sería un implante coclear que estimule directamente el oído interno, pero con un problema de que perdemos la selectividad del oído, entonces la ampliación sonora se va a ir todo al oído interno y va a llegar un momento en que la persona no va a tolerar, o la gran mayoría de personas no van a tolerar ese estímulo sobre la cóclea. Y puede ser más peligroso hacer esos implantes cocleares que dejar a la persona sorda y que aprenda mejor a leer los labios para que se pueda comunicar. Dentro del parámetro de la normatividad, de la resolución que veíamos ahora, hay que hacer la promediación de cuál es el tiempo de exposición, si es en 8, en 4 o en menos tiempo. Y en ese promedio de exposición, cuando yo logro la promediación, yo hago según la GATIS, porque ya evolucionamos, recuérdense, ya pasamos de GATISOS a GATIS, ya tenemos las fichas técnicas de las GATIS a través de las hojas del Ministerio de Protección para que las busquen, el Ministerio del Trabajo, para que busquen las GATIS y plantean que entre 80 y 82 decibeles deberíamos hacer una audiometría cada 5 años. Casi ningún sistema ni ningún programa de vigilancia las incluye. Valdría la pena tenerla en cuenta en aquel personal que está expuesto permanentemente a ruido para hacer ese tipo de control. Importante. Hay que incluir dentro de todos los programas de vigilancia la identificación a través de las matrices de compatibilidad química o los sistemas armonizados, identificar los ototóxicos de origen industrial. En general, hidrocarburos, solventes, pinturas y otro tipo de sustancias pueden ser ototóxicas y puede que no tengamos nada de ruido, pero tengamos que meter la audiometría como un examen de control de una pérdida de capacidad auditiva por una razón de toxicidad química, más no por exposición a ruido, fundamental. Y lo otro es vigilar niveles por encima de 80 decibeles, no de 85. Por eso nos están hablando de hacerla cada 5 años. Esos dos conceptos que tú acabas de mencionar son importantísimos y esos son realmente el aporte que hace la GATIS. Muy bien. Luego vienen los controles en la fuente, no me voy a detener, los ingenieros lo hablaron muy bien. El control en el medio es lo mismo, ya todo eso se habló. La caracterización del ruido que mencionaba el ingeniero ahora es fundamental y muy importante poder hacer esa conjugación de toda la caracterización adecuada, teniendo en cuenta que es una medición puntual, que es una valoración vertical y que uno tiene que contextualizarla, porque uno no puede estar haciendo lo ideal que sería permanentemente el control del ruido para poder garantizar los niveles. Eso no lo podemos hacer. Nosotros hacemos la promediación. Entonces esos estudios ampliados son muy importantes para poder llegar a una adecuada interpretación de la condición de ruido y poder definir cuáles van a ser las medidas de control y los EPP de protección adicionales. Control administrativo, lo mismo, es evitar la exposición. Yo aquí hablo de programas como las medias jornadas, la rotación del personal y los programas de polivalencia o polifuncionalidad. Estos programas son muy conocidos en Europa con muy buen resultado, pero en nuestro medio, para poderlos montar, tenemos que hacerlo en una forma muy adecuada y muy cuidadosa. Tenemos que tener personal formado en distintas actividades para poderlo homologar. Y lo otro que hay que hacer es homologar los salarios. Porque si yo tengo un cargo que tiene menos exigencia y me pagan más, todo el mundo va a querer quedarse en ese cargo que le conviene más económicamente. Entonces, todos estos programas hay que parametrizarlos, hay que garantizar la rotación de todo el personal y homologar esos dos aspectos que les acabo de mencionar para que funcionen. Pero es una muy buena opción y ha sido validada ya en los medios europeos, industriales y productivos con muy buenos resultados. Uno se encuentra una persona que en la mañana está en producción, en la tarde está en logística y a la semana siguiente está patinando en administración o manejando el vehículo del presidente de la compañía. Y son personas que las tienen homologadas y que salarialmente no se afectan y todos rotan en un sistema parametrizado. Entonces funciona muy bien. Si no le metemos a eso toda la justa organización y engranaje, no va a funcionar. Bueno, ¿qué más tengo finalmente para mencionar? Permítame, yo me ubico, no tan rápido, aquí. Y finalmente la protección auditiva, que obviamente es importante hablar de ella. La protección como un medio complementario de evitar el daño auditivo. Definitivamente hay 3 aspectos. Inserción versus copa. Preformados o moldeados, ¿cierto? Desechables o reutilizables. Y ocasionales versus permanentes. ¿Qué son esos 3 conceptos desde el punto de vista médico-laboral?
Lo primero, definitivamente las espumas, los preformados, los confite, los naranjados estos que se desechan después del uso, no se deben indicar sino para visitas puntuales a planta. Personal que llega de visita, personal ocasional, personal que va a venir a visitar la planta por cualquier motivo, ese es el ideal. Y explicarle muy bien cómo se debe usar. No es que se lo pongan tipo check, que los vieron entrar en la planta con eso que flotando en los oídos, que eso no protege nada. Hay que enseñarle a la gente a sacarle punta al confite, a sabérselo poner como explicaba Lina ahora, para que la gente lo ajuste bien y durante la visita esté debidamente protegido. Con los moldeables sobre medida, lo ideal serían para los cargos operativos en ambientes contaminados con ruido permanente, frecuente o de impacto, elaborados en silicona. Lo de vulcanizado es un tema que lo hemos hablado, que es un tema ahí relativo, porque la única ventaja de vulcanizar la silicona es la durabilidad en el tiempo, pero tienen un problema, y es que cuando usted los hace se quedan rígidos como unas piedras. Si hace calor o hace frío, la dilatación del conducto auditivo, la contracción del mismo contra una silicona vulcanizada puede generar intolerabilidad. Y con el tiempo van perdiendo calidad, se contaminan muy fácil y se convierten en fuentes de otitis externa. El principal enemigo del no uso de los EPP auditivos son dos: las lesiones en el conducto auditivo por laceración o golpe cuando se traumatiza a la persona quitando el protector auditivo, o está muy apretado y le estorba, o la humedad. Cuando hay ambientes húmedos o cuando se reseca el ambiente, la tolerabilidad baja. Entonces la persona se lo quita porque simplemente no es capaz de ponérselo, porque le molesta el oído. Por eso es importante los exámenes periódicos, la vigilancia de ese conducto auditivo, estarse aplicando las gotas lubricantes de oído. Yo como médico las recomiendo permanentemente. Los fines de semana le digo a los operarios, aplíquese en gotas lubricantes en oído. Puede ser incluso simplemente aceites minerales que no irriten la piel para que el conducto auditivo se mantenga sano y tolere bien ese elemento de protección. Y esas medidas son buenas para lograr que la gente se adapte al uso del EPP. Listo. Muy importante hacerlos bajo técnica de inyección, ya lo mencionaban ahora, el otoblock y el otoluz. El otoblock, que ustedes vieron, a todos ustedes les pusieron el otoblock al fondo del oído, para eso es para garantizar que no se le presione demasiado el tímpano y la persona lo tolere bien. Y otoluz para facilitar el manejo del otoblock. Bueno, importancia del uso permanente y el aseo del EPP, ya lo explicaron muy bien mis antecesores. La salud del conducto auditivo, la limpieza, Acerum en gotas son unas gotas muy buenas, que bien utilizadas ayudan mucho, más que la glicerina carbonatada, que la glicerina carbonatada vale 2 pesos, pero que hay muchas personas que no la toleran y se les vuelve un empaste adentro en el oído, porque la tendencia ahora es no lavar esos conductos auditivos. Es hacer una prevención, facilitar la lubricación para que los mismos pelos del oído, del conducto, saquen el cerumen y no estar lavando el oído permanentemente. Entonces el acerumen es una muy buena opción. Y ya les mencionaba la vaselina y los aceites naturales que nos pueden ayudar. Cuando los ruidos en promedio son mayores de 90 decibeles, de entrada se recomienda la utilización del moldeado sobre medida más la copa, ¿cierto? Plataformas aéreas, golpes de impacto, empresas de metalmecánica, donde los niveles de impacto pueden pasar fácilmente los 100 decibeles en cualquier momento. Entonces la doble protección es fundamental para evitar ¿qué? El trauma acústico, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, ¿no? La utilización adecuada de los protectores, la vigilancia médica permanente o periódica garantiza que la gente tolere un elemento de protección que sirve, que es bueno, pero que no nos lo toleran muchas veces porque no hemos sido y juiciosos en el seguimiento y el acompañamiento para que la gente no los tolere bien, ¿de acuerdo? Listo. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Muchas gracias.